Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal, donde exploramos los rincones más oscuros y enigmáticos de la historia. Hoy nos sumergimos en 3 casos que han desconcertado a expertos, testigos y teóricos por igual. 3 historias que desafían la lógica, que invitan a la duda y sobre todo, a la fascinación. El incidente de Harare, el caso de Varginha y el enigmático experimento Filadelfia. 3 enigmas que parecen ir más allá de lo posible, más allá de lo que conocemos, y que han dejado un rastro de preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente en la capital de Zimbabue en 1985? ¿Qué fue lo que vieron los habitantes de Varginha en 1996? ¿Y qué secretos se esconden detrás del experimento Filadelfia, uno de los misterios más oscuros de la Segunda Guerra Mundial? Hoy, exploraremos estos eventos, desentrañaremos sus detalles más inquietantes y discutiremos las teorías y conspiraciones que han surgido en torno a ellos. Prepárate para adentrarte en el desconocido, donde la línea entre la realidad y lo inexplicable se difumina, y donde los secretos más oscuros parecen acechar a cada esquina. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de estos enigmas? Acompáñame en este viaje lleno de misterio, teorías y secretos que aún perduran. Imagina, si puedes, una noche tranquila, el cielo despejado y las estrellas brillando, con la serenidad que solo la vastedad del espacio puede otorgar. Pero en esta historia, la calma se ve interrumpida por un fenómeno que desafía la lógica, lo comprensible, lo conocido. Hoy, viajamos a 1985, a la calidez de la capital de Zimbabue, Harare, un lugar que se convirtió en el epicentro de un misterio, que aún hoy nos hace preguntarnos, ¿qué ocurrió realmente aquella noche? Era el 29 de mayo de 1985. 2 hombres aparentemente comunes, sin saberlo, iban a ser parte de algo que los marcaría para siempre. El capitán SK, un experimentado piloto de la Fuerza Aérea de Zimbabue, junto con su compañero, un joven oficial, volaban en una misión rutinaria. Su ruta, conocida, no tenía sorpresas. Era un vuelo que ya habían realizado cientos de veces. Pero esa noche, el cielo de Harare tenía otros planes para ellos. A medida que se elevaban en su aeronave, un sonido extraño comenzó a filtrarse por las comunicaciones. Al principio, pensaron que era un error de radar, un simple fallo en el sistema. Pero pronto, esa señal se convirtió en algo mucho más perturbador. De repente, el radar captó un objeto que no tenía explicación. No era un avión. No era una nave conocida. Algo se movía a una velocidad impresionante, desafiando todas las leyes de la física. ¿Un error en el sistema? No, las mediciones eran claras. Un objeto no identificado estaba cruzando su camino. El capitán SK y su compañero intentaron contactar con la torre de control, pero la respuesta fue confusa. El radar no paraba de parpadear, y las señales se volvían más erráticas. Entonces, el capitán decidió actuar. Se dirigió hacia la ubicación del objeto. Una decisión arriesgada, pero la curiosidad, ese impulso natural del ser humano, les impulsó a ir más allá de lo que era seguro. Lo que sucedió después dejó a todos sin aliento. En cuestión de segundos, el objeto no solo aumentó de velocidad, sino que ejecutó maniobras imposibles para cualquier aeronave conocida. Un giro brusco hacia el horizonte, un ascenso vertiginoso, y de repente, desapareció. No hubo estelas, no hubo rastro, solo el vacío en el cielo. Un vacío inquietante, como si el objeto nunca hubiera existido. Pero lo más perturbador no terminó ahí. El radar seguía detectando el objeto, que ahora se encontraba a una distancia imposible de alcanzar. El capitán SK y su compañero, estupefactos, observaban en silencio. Las preguntas comenzaron a asaltarlos. ¿Qué acababan de ver? ¿Era un avión experimental desconocido? ¿O algo mucho más aterrador? Al regresar a la base, el incidente fue reportado. ¿Pero qué pasó después? Los detalles comenzaron a desvanecerse. El gobierno de Zimbabue guardó silencio, y el caso fue etiquetado como un error técnico. Sin embargo, algunos miembros de la Fuerza Aérea no pudieron olvidar lo que habían presenciado aquella noche. Y aquí es donde comienza la verdadera historia de conspiraciones, teorías y secretos enterrados. Se rumoreaba que el capitán SK y su compañero fueron sometidos a intensas entrevistas, pero nada se filtró al público. Los archivos oficiales fueron sellados, y los testigos del incidente se vieron presionados a mantener la boca cerrada.
Algunos afirmaron que el objeto que vieron era una nave experimental secreta, un prototipo que el gobierno de Zimbabue había estado probando. Pero, ¿por qué el gobierno no quería que se supiera la verdad? La respuesta podría estar en las sombras. Durante esos años, el mundo estaba lleno de rumores sobre experimentos secretos, armas de alta tecnología y fenómenos inexplicables. Tal vez el gobierno había estado experimentando con naves de alta velocidad, posiblemente incluso con tecnología alienígena recuperada. Algunos creen que lo que SK y su compañero vieron no era de este mundo. Pero las teorías no se detienen allí. La ubicación misma del incidente, en Harare, una ciudad con una historia complicada, hace que todo sea aún más intrigante. Zimbabue, en ese momento, estaba en un periodo de tensiones políticas y militares. ¿Y si este avistamiento fue un encubrimiento de algo mucho más grande, algo relacionado con secretos de guerra, tecnología recuperada de naves caídas, o incluso una manifestación de fuerzas desconocidas? Imaginen por un momento, ¿y si la Fuerza Aérea de Zimbabue no estaba sola esa noche en el cielo? ¿Y si una tercera fuerza, una mucho más poderosa e invisible, estaba observando, esperando? Después de todo, ¿quién se atrevería a enfrentar a algo que puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos? Los testimonios que salieron a la luz fueron aún más extraños. Otros pilotos, que habrían estado volando esa noche en rutas cercanas, afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo. Algunos dijeron que eran esferas brillantes, mientras que otros hablaban de formas indistintas y de luces que desafiaban la gravedad. Hoy en día, más de 35 años después, el incidente de Harare sigue siendo un misterio sin resolver. Los registros oficiales permanecen sellados, y los testigos aún temen hablar abiertamente de lo que presenciaron. ¿Realmente fue un error de radar? ¿O estamos ante una historia mucho más grande? ¿Una historia que involucra secretos que quizás el mundo no está listo para conocer? Y es aquí donde entra la pregunta más perturbadora de todas. Si lo que SK y su compañero vieron no era de este mundo, ¿estamos preparados para enfrentarnos a la verdad? Tal vez, solo tal vez, lo que se oculta en las sombras del cielo de Harare es mucho más de lo que cualquier gobierno, cualquier nación, podría haber imaginado. ¿Qué opinas tú, querido oyente? ¿Fue el incidente de Harare un simple malentendido? ¿O algo mucho más grande está oculto en el cielo de Zimbabue? La verdad sigue fuera de alcance, pero las preguntas continúan. Y quizá nunca lleguemos a saber toda la historia. Es enero de 1996. En una pequeña ciudad en el interior de Brasil, algo sucedió que cambiaría para siempre la percepción que tenemos sobre el mundo que nos rodea. Varginha, un lugar aparentemente tranquilo, se vio envuelto en un enigma que ha desconcertado a investigadores, ufólogos y testigos por igual. Un caso que, más de 25 años después, sigue siendo un misterio inquietante y cuyas huellas parecen seguir presentes en las sombras de la realidad. Era una tarde común, como cualquier otra, cuando dos jóvenes hermanas, Liliana y Valquiria, paseaban por un vecindario cerca de su casa. No era la primera vez que caminaban por esa zona, pero esa tarde, la atmósfera parecía diferente. Un aire pesado, una sensación extraña flotaba en el aire, como si algo fuera a suceder. De repente, algo captó su atención. No era una simple sombra, ni una figura humana común. Era algo mucho más extraño. Ante ellas apareció una figura, una criatura, que se desplazaba de forma errática y desconcertante. Una figura de aspecto extraño, de piel marrón, con grandes ojos oscuros, y una postura inusual. Su figura, que se asemejaba a un ser humano, no encajaba con nada conocido. Las hermanas, paralizadas por el miedo y la incredulidad, miraron fijamente esa figura que parecía surgir de la nada. En un instante, la criatura se desplazó rápidamente hacia un pequeño terreno lleno de vegetación, como si intentara huir o esconderse. Las hermanas, aún en shock, se apresuraron a regresar a su casa, intentando comprender lo que acababan de presenciar. Pero lo que no sabían es que esto era solo el comienzo de un caso mucho más grande, un caso que involucraría a la misma Fuerza Militar de Brasil, y que pondría en duda todo lo que sabíamos sobre lo desconocido. Esa misma noche, las hermanas informaron lo que habían visto a las autoridades locales. Pero en lugar de recibir apoyo, fueron recibidas con escepticismo y burlas. Nadie les creyó,
al menos no al principio. La historia de dos jóvenes que afirmaban haber visto un extraterrestre parecía sacada de una película de ciencia ficción. Sin embargo, algo mucho más perturbador estaba ocurriendo en Varginha, algo que nadie podía explicar. Los testimonios comenzaron a multiplicarse. Otra mujer, una señora de la localidad, también reportó haber visto una figura similar a la descrita por las hermanas. Pero no solo eso, comenzaron a llegar reportes de extraños movimientos militares en la zona. ¿Qué estaba pasando en Varginha? ¿Acaso había algo que el gobierno no quería que supiéramos? Poco después, se conoció la versión de otros testigos, como un grupo de jóvenes que afirmaron haber visto a los militares trasladando una especie de criatura extraña hacia una camioneta envuelta en una manta. Los testigos describían a la criatura como un ser humanoide, con características completamente fuera de lo común: piel marrón, ojos grandes y oscuros, y un cuerpo extremadamente delgado. ¿Qué era aquello? ¿Un ser extraterrestre? ¿Una criatura desconocida? ¿O algo mucho más aterrador? Las autoridades, al principio, intentaron minimizar el caso, pero pronto se descubrió que varios militares habían estado en la zona. Algunos testigos afirmaban haber visto vehículos militares, helicópteros y hasta una operación encubierta para limpiar la zona. ¿Qué querían ocultar? En medio de esta tormenta de especulaciones, un dato más inquietante salió a la luz. Un hombre llamado José de Sousa, un testigo clave, reveló que él mismo había visto a un ser extraño. Pero lo más perturbador de su historia fue que afirmó que las criaturas no solo habían sido vistas por las hermanas, sino que varias personas en la ciudad habían tenido encuentros similares. De hecho, él mismo había visto a uno de esos seres siendo transportado en una ambulancia militar. Este testimonio provocó que el caso de Varginha ganara aún más notoriedad, y las teorías conspirativas comenzaron a extenderse como un fuego descontrolado. En los días siguientes, comenzaron a circular rumores sobre un encubrimiento masivo. Algunas fuentes señalaron que el gobierno brasileño había interferido directamente en el caso, tratando de ocultar pruebas y desinformar al público. El ejército, según varios testimonios, habría confiscado grabaciones y fotos de la criatura. Algunos afirmaban que los militares habían recuperado el cuerpo de la criatura y lo habían trasladado a un laboratorio secreto para su investigación. A medida que las teorías se multiplicaban, otros testigos de Varginha reportaron haber sentido efectos extraños, como dolores de cabeza intensos, náuseas y un extraño sentimiento de paranoia. ¿Estaban estos efectos relacionados con lo que vieron? ¿O había algo más en juego? Entre las teorías más inquietantes, algunas sugerían que lo que ocurrió en Varginha no fue simplemente un encuentro extraterrestre, sino una serie de experimentos secretos llevados a cabo por el gobierno brasileño, posiblemente con la ayuda de fuerzas extranjeras. Y si la criatura no era un ser extraterrestre, sino un experimento militar que salió mal, la posibilidad de que el gobierno estuviera involucrado en un encubrimiento de una prueba fallida de algún tipo de tecnología avanzada dejó a muchos en estado de shock. La pregunta es: ¿por qué la respuesta oficial fue tan vaga, tan llena de contradicciones? ¿Por qué las autoridades decidieron minimizar lo que sucedió en Varginha? ¿Realmente estábamos ante un caso de vida extraterrestre, o simplemente ante un secreto más grande, uno tan oscuro, que podría cambiar la historia de la humanidad tal como la conocemos? Hoy, más de 25 años después de aquel extraño suceso en Varginha, las preguntas siguen sin respuesta. Las huellas de lo inexplicable permanecen, y el enigma solo se ha intensificado. ¿Varginha fue solo una serie de avistamientos y confusiones, o realmente ocurrió algo mucho más profundo, más aterrador, que continúa siendo ocultado por las sombras del gobierno? El misterio de Varginha sigue vivo, y cada día, más personas se suman a la búsqueda de respuestas, mientras la historia permanece envuelta en niebla y especulación. El enigma persiste, como una sombra al acecho, esperando ser descubierta. Pero, ¿estamos realmente preparados para enfrentarnos a la verdad? Era el año 1943, un periodo turbulento en la historia del mundo. La Segunda Guerra Mundial dominaba los titulares, y la humanidad vivía sumida en un conflicto global sin precedentes. Sin embargo, en medio de este caos, algo ocurrió en Filadelfia, algo tan extraño, tan perturbador, que a lo largo de los años se ha convertido en una de las leyendas más inquietantes de la ciencia y la conspiración. Una historia de la que pocos han hablado, pero de la que se murmura aún hoy.
¿Y si te dijera que, en el corazón de la guerra, un grupo de científicos y militares estadounidenses llevaron a cabo un experimento tan arriesgado que alteró la propia naturaleza de la realidad? Un experimento tan oculto y extraño que las secuelas de lo sucedido han perseguido a quienes estuvieron involucrados, como si algo más allá de la ciencia hubiese sido despertado en aquella madrugada del 28 de octubre de 1943. Nos dirigimos al astillero naval de Filadelfia, una instalación de defensa naval clave en esa época, donde se encontraba el USS Eldridge, un destructor escolta de la Armada de los Estados Unidos. El experimento comenzó con una premisa aparentemente simple: ¿es posible hacer que un barco sea invisible para los radares enemigos? Este sin duda era un objetivo ambicioso, uno que requeriría la tecnología más avanzada de la época, pero lo que ocurrió esa noche fue mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. Un rayo verde brillante iluminó el cielo, envolviendo al USS Eldridge en un resplandor tan intenso que quienes fueron testigos de él jamás olvidaron la escena. El experimento Filadelfia, como llegó a ser conocido, se centraba en una tecnología experimental basada en el principio del camuflaje electromagnético. Los científicos, dirigidos por el renombrado físico Albert Einstein, aunque su participación es muy debatida, habían estado trabajando en un dispositivo conocido como el campo unificado. Este dispositivo generaba una distorsión en el campo electromagnético alrededor del barco, buscando no solo hacerlo invisible a los radares, sino también desmaterializarlo por completo. Los informes varían según la fuente, pero lo que sucedió después de la activación del campo es profundamente perturbador. Según testigos, el USS Eldridge comenzó a desvanecerse, primero en una niebla verde brillante, y luego desapareció por completo, como si el barco hubiera sido absorbido por el aire mismo. Las reacciones de quienes estaban en tierra fueron mixtas. Algunos pensaron que era un truco visual, una ilusión provocada por las luces, pero para los que estaban cerca lo que sucedió después fue mucho más aterrador. Cuando el barco volvió a aparecer, no fue el mismo. Los tripulantes del USS Eldridge fueron descritos como desorientados y visiblemente dañados. Algunos estaban cubiertos de quemaduras graves, otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Algunos incluso afirman que algunos hombres fueron fusionados con las estructuras del barco, sus cuerpos distorsionados y pegados a las superficies de la nave, como si hubieran sido arrancados de la realidad misma y forzados a regresar. A los sobrevivientes les costó explicar lo que habían experimentado, ya que muchos de ellos perdieron la memoria de lo que ocurrió durante ese breve periodo de desaparición. En los años posteriores, los rumores sobre el experimento Filadelfia no hicieron más que crecer. Un hombre, Carlos Allende, que decía haber sido testigo del evento, comenzó a divulgar lo que había presenciado. En sus relatos, aseguraba que el experimento había sido mucho más que una simple prueba de invisibilidad. Según Allende, lo que los militares estaban realmente buscando no solo era la invisibilidad en el campo electromagnético, sino algo mucho más esotérico: la teletransportación. Allende afirmaba que, al activar el dispositivo, el USS Eldridge no solo desapareció en Filadelfia, sino que también viajó en el tiempo y en el espacio, manifestándose brevemente en Norfolk, Virginia, antes de regresar al lugar de origen, aunque de una manera mucho más desgarradora. El tiempo mismo parecía haberse doblado. Y los que sobrevivieron a la experiencia estaban gravemente afectados, con algunos de ellos, según testigos, desapareciendo de forma inexplicable, mientras que otros murieron en circunstancias extrañas poco después del experimento. Los registros oficiales, por supuesto, niegan la existencia del experimento Filadelfia. La Marina de los Estados Unidos ha desmentido de manera rotunda los informes sobre dicho experimento, y se sostiene que todo fue producto de una confusión o de rumores infundados. Pero la historia no termina ahí. Con el paso de los años, las teorías sobre el experimento Filadelfia se multiplicaron. Algunos sugirieron que lo que ocurrió en esa fecha no solo fue una distorsión en el espacio-tiempo, sino que los experimentos seguían siendo llevados a cabo de forma clandestina por el gobierno estadounidense, con el propósito de manipular las leyes de la física y crear armas basadas en tecnologías de control mental y viajes en el tiempo. Otros afirman que el experimento tenía la intención de abrir puertas a otras dimensiones, y que lo que ocurrió esa noche fue un encuentro con realidades paralelas, un intento por alterar el curso de la historia. Y hay quienes aseguran que los sobrevivientes del USS Eldridge fueron utilizados como sujetos de experimentación, encerrados en instalaciones secretas,
donde sus mentes fueron sometidas a pruebas inhumanas para comprender cómo controlar el tiempo. Hoy, más de 80 años después de aquellos eventos, el experimento Filadelfia sigue siendo un enigma sin resolver, un misterio que genera más preguntas que respuestas. ¿Qué ocurrió realmente en esa madrugada de 1943? ¿Acaso estamos ante uno de los mayores encubrimientos en la historia de los Estados Unidos? ¿O fue simplemente una serie de coincidencias extrañas y malentendidos? El experimento Filadelfia sigue vivo en las sombras de la historia, aguardando a que alguien, algún día, logre desvelar lo que realmente sucedió o lo que nunca debió haberse desvelado. Y así, llegamos al final de nuestro viaje a través de tres de los enigmas más perturbadores que la humanidad jamás haya conocido: el incidente de Harare, el caso de Varginha y el experimento Filadelfia. Tres historias, tres momentos en la historia que desafían nuestra comprensión de la realidad, que abren puertas a dimensiones que preferiríamos no explorar. Cada uno de estos casos, aunque aparentemente desconectados, comparte una característica común: lo inexplicable. Es posible que, en el corazón de nuestras ciudades, ocultos a plena vista, se encuentren secretos que nos empujan más allá de los límites de la ciencia, más allá de lo que podemos entender. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar lo que está oculto entre las sombras del universo? Cada testimonio, cada teoría, cada rumor que hemos explorado esta noche deja una marca en nuestra percepción del mundo. Tal vez algunos de estos misterios nunca sean resueltos, tal vez nunca lleguemos a saber la verdad. Pero eso, en su propio misterio, es lo que los hace aún más intrigantes. Si alguna vez te encuentras frente a la pregunta de si los enigmas que hemos tocado hoy son simplemente ficción o algo más, recuerda, no todo lo que creemos conocer puede ser explicado. Y, como siempre, la línea entre la realidad y la fantasía es más difusa de lo que imaginamos. Antes de despedirme, te invito a reflexionar. ¿Crees en lo que te hemos contado? O tal vez hay algo más, algo que aún no hemos descubierto, que se encuentra aguardando en las sombras. Gracias por acompañarme en esta exploración de lo desconocido. Si te ha gustado este viaje, no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. ¿Qué piensas tú sobre estos casos? ¿Crees que la verdad está allá afuera, esperando a ser desvelada? Nos encantaría saberlo. Hasta la próxima, donde seguiremos desentrañando los misterios que el mundo tiene guardados para nosotros.